De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en línea directa desde Bélgica a Pascal Roy. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, muy bien, aquí en Bélgica. Bueno, justamente tú eres belga y a pesar de que pasas la mayoría del año en Israel, esto del atentado de la estación del aeropuerto y del metro, pues te ha pillado estando en Bélgica, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Sí, yo estaba aquí de vacaciones, vine aquí de vacaciones con mi hija en casa de mi madre y con mi familia y me ha pillado justo en el medio de la estancia. Por ese aeropuerto de Zaventem habíamos pasado 3 días antes y presuntamente teníamos que volver hoy, pero todo se ha cambiado y tenemos que volver por Lieja. Y entonces nos ha pillado en medio y la verdad es que nos ha tocado a todos aquí en la familia y a través de nosotros creo que a toda la población belga y gran parte de la población europea nos hemos sentido tocados. Para mí personalmente, viviendo en Israel, pues lo vivo con más frialdad y menos emoción, menos emoción siento, porque estoy más acostumbrado a que esto ocurra. Uh-huh. Y simplemente también mencionar que mi tía trabaja para United Airlines como azafata, vive en Estados Unidos y estaba en Bélgica en ese momento, estaba en Bruselas, y llegó 4 minutos después del atentado. Y entonces la evacuaron y nada, solo se llevó un buen susto y está muy, muy feliz y muy contenta de poderlo contar ahora y de Uh-huh. seguir viviendo. Uh-huh. ¿No? Y luego está toda la gente, aparte de lo del aeropuerto, la gente del metro, que incluso digamos que fue más letal el ataque en el metro porque es un recinto cerrado y se amplifica más la potencia de la bomba, ¿no? Sí, esto ha sido una verdadera carnicería y aquí se suceden programas en la radio, en las televisiones, hablando con psicólogos y hablando con médicos para contar un poco, hacer un poco un balance de lo que ha pasado e intentar curar las heridas. Y muchas son psicológicas, o sea que la onda de choque de la bomba ha estallado mucho más allá del metro Malbec y del aeropuerto, desgraciadamente, que es un poco el objetivo de cada atentado. Uh-huh. Aquí en Bélgica ha sido muy llamativo porque es la primera vez que realmente pasa una cosa parecida y desde la Segunda Guerra Mundial, digamos que no había habido tanto revuelo y tantas muertes repentinas, ¿no? Y aquí la gente lo vive, lo sufre mucho. Uh-huh. Eh, Bueno, mm. y yo creo que de pronto en estos días también los belgas están descubriéndose una parte quizás oculta de sí mismos, ¿no? Porque estaba viendo yo estos días pasados estas manifestaciones espontáneas en la Plaza de la Bolsa, con la gente poniendo velas y cantando y rezando y que esto que lo otro, y de pronto la irrupción de los hooligans, 400 hooligans Sí. escoltados por la policía porque no sabían qué hacer con ellos y cómo frenarlos, y la gente de pronto descubre que hay neonazis en el país, ¿no? También. Sí, bueno, quien lee la prensa y lo ve un poco más de cerca, estudia un poco los medios, se da cuenta de eso y vale, que no están en cada rincón de las calles ni de las ciudades, pero sí es una realidad que existe y se manifiestan mucho en estos casos, ¿no? O sea, haciendo un poco, oponiéndose a la inmigración. Digamos que aquí en Bélgica el fenómeno de la inmigración es muy importante, lo vemos en Molenbeek, en Schaerbeek, en muchos barrios de Bruselas. Y entonces ellos se oponen directamente a la inmigración y crean sus pequeños grupos, que no son tan pequeños porque ese grupo venía de un suburbio de Bruselas que se llama Vilvoorde, estaban muy bien organizados. Hay aquí toda una polémica en Bélgica y toda una polémica para saber qué se tenía que hacer, cómo había que actuar. Y la verdad es que, como muchas veces en este país,
no se actuó, se actuó al final con, claro, con policías ¿cómo se dice? Antidisturbios. Antidisturbios, Ujú, gracias, y se actuó muy tarde. ujú. Y la verdad es que es una realidad y de eso quizás podemos hablar de forma más profunda y es el problema de no tener suficientes medios y de no tener suficientes fuerzas para estar en todos los lados. No hicieron nada en el origen, o sea, de ese suburbio, porque no había suficiente gente, no había, creo que hablan de 30 o 40 policías que podían hacer algo contra ese grupo de 500, pongamos. No era suficiente, entonces les dejaron llegar hasta el centro y es ahí donde estaba la mayoría de las fuerzas con todos los medios que tenían y es solo ahí que actuaron. Y es un problema que va más allá o si quieres, es ilustrativo de lo que pasa en este país y que pasa en muchos países europeos, y es que no, o sea, carecemos de medios realmente Mm. para hacer frente a casos así, ¿no? Pero más allá de los medios, Pascal, luego otra cosa que no tenía, supongo yo, que ver con los medios exactamente, que justamente para ese día se había organizado una marcha contra el miedo, para que en la vida siga transcurriendo y no se paralice la ciudad, que es lo que es el objetivo del terrorismo. Y resulta que los organizadores de esta marcha contra el miedo tuvieron miedo y, no, y al final prohibieron la marcha. Bueno, no es que la prohibieron, dijeron que no la iban a hacer porque justamente tenían miedo. Entonces es un contrasentido terrible porque tú quieres decir vamos a hacer algo para demostrar que las cosas, que la vida sigue, pero la vida no sigue. Sí, fue desaconsejado por todos los políticos y los grupos políticos, partidos. La razón oficial era también que carecían de medios para proteger los millares de personas que podrían acudir y fue el mismo motivo que se invocó para cancelar el partido de fútbol entre Bélgica y Portugal, que al Mm, final se jugará, pero ya no en Bélgica, ya no en Bruselas, sino en Portugal. O sea, sí. cambiaron el orden. Pero tú cuando dices que no tienen medios, vamos a ver, Bélgica no es el país más pobre del mundo, ni es el país más pobre de Europa. Bélgica, la renta per cápita es muy superior, por ejemplo, a la de España, está en un nivel económico, cultural importante. El tema es cómo cómo se organiza el presupuesto. Y parece, Exactamente. claro, evidentemente, pero es que por otra parte tenemos datos como que desde hace mucho tiempo, ya cuando se empezó a hablar del yihadismo, pues Bélgica es el país europeo del que salen más yihadistas a Siria e Irak. Sí, o sea, a nivel proporcional, es el mayor proveedor de terroristas, efectivamente. No sé si solo, no estoy hablando a nivel proporcional, a nivel absoluto de Europa. ¿Hay absoluto? Ok. Yo creo que sí, tengo que mirar este dato, pero estoy casi seguro que Bélgica es el país europeo del que más yihadistas han salido a nivel absoluto, más allá de Francia y de Alemania o el Reino Unido, que son países también con mucha cantidad de inmigración de origen islámico. El tema es que cuando se han producido estos atentados, pues a las pocas horas hemos sabido que los turcos les habían avisado, que la CIA les había avisado. Hoy también ha dicho que incluso los griegos que habían detenido al cerebro de los atentados de París y que también fue el organizador de esta célula, pues tenía mapas del aeropuerto de Bruselas. O sea, ¿cómo es posible que no hagan nada? No entiendo. Sí, en Bélgica en concreto no sé cómo dividen el presupuesto, no sé cómo lo hacen, qué parte va a las fuerzas de seguridad ni al ejército. Y también hay que ver qué hacen con las informaciones que les llegan. Eso es, como tú dices, es otro punto que a mí, estudiando un poco el caso de Europa,
me parece que no es peculiar a Bélgica. Es decir, tenemos el espacio Schengen, tenemos los 28 países de la Unión Europea, pero no hay cohesión entre los servicios de inteligencia. Igual es solo un problema de Bélgica, pero no lo creo. No, no, seguro que Esto, no. ujú, Nosotros dábamos hace una semana una noticia de Francia. Francia que dicen que están con el ejército en la calle, que no se les va a pasar una, que ellos están y bombardean aquí, que esto que lo otro. Pues de Francia salió un terrorista, llevó en la maleta un bidón de gas, sí, 5 cuchillos, aterrizó en Marruecos y porque los marroquíes se dieron cuenta, porque los franceses lo dejaron salir de Nantes. Así sí. que vamos a ver que está bien que el problema es paneuropeo y quizás en esto tendríamos que ahondar, ¿no? En la conversación. Sí, si quieres, yo lo veo como un problema global, un poco haciendo el paralelismo con la Unión Económica, es decir, está bien tener una Europa económica, o sea, un mercado único para las mercancías, para los servicios, todo eso está bien, pero por ejemplo no tenemos ninguna unidad, o sea, ninguna cohesión para el IVA. O sea, cualquier país percibe el IVA que quiere. Es un ejemplo que ilustra que tenemos límites. Y a nivel de seguridad, también la seguridad está en manos de cada país. Es uno de los fundamentos de la Unión Europea desde el principio. Y sin embargo, tenemos un espacio donde hay libertad de circulación para las personas, para las mercancías, para los servicios y, son planes que ya estaban dibujados antes de las olas de inmigrantes, las olas de terroristas y efectivamente la Unión Europea está muy atrasada en ese nivel. Es decir, una cosa que se dibujó en los años 50 o para Schengen en los 90 ya no tiene cabida ahora y sin embargo nadie está poniendo manos en el asunto y es muy urgente hacerlo. Ujú. Poner, o sea, tenemos la Europol que existe desde 94 pero tiene muy pocos medios o muy poca eficacia muy poca eficacia y no son la solución. Hay que poner más medios y más energía en unificar las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia para poder hacer frente, porque si cada país arregla los asuntos en su rincón, pues no vamos a llegar a ningún sitio. Y estos atentados de noviembre en París y recientemente en Bruselas demuestran que hay una conexión entre muchos países europeos y que no se está haciendo nada o muy poco. Es decir, un yihadista puede irse a Siria sin demasiados problemas. Uno se fue de Alemania a Turquía, luego volvió y se hizo estallar en París, por ejemplo. Ujú. Ah, ¿por qué? Porque tenía pasaporte belga, por ejemplo, ¿no? Ah, hay que poner más medidas, igual usar parámetros biométricos para los pasaportes, no sé, pero Ujú. hay que consolidar un poco este aspecto, pues si no, no vamos a ningún sitio. No, claro, Y pero mira, yo vivo en Israel y claro, tengo constancia que muchas compañías aéreas, por ejemplo, pidieron consejos a El Al y a algunos órganos del gobierno de Israel para, pues, para hacer el trabajo ellos mismos, ¿no? Para consolidar un poco las medidas de seguridad. ujú. Sí, aquí ya empieza a ser muy habitual en la prensa, o no muy habitual, pero ya son más de dos o tres que hablan de la israelización de los aeropuertos. Porque uno está acostumbrado a que viaja al espacio Schengen y pasa con el pasaporte o con el DNI, sube en 20 minutos el embarque, ya no hay ningún problema, pero que Sí, cuando viaja a Israel hay que estar 2 horas antes, hay que pasar un interrogatorio, hay que revisar las maletas, etcétera, etcétera, pero en los aviones de Israel no pasan estas cosas. sí, pues Eh, yo te digo que mañana no salgo de Bruselas, salgo de Lieja, en el este del país.
estoy como a 200 kilómetros y el vuelo está previsto a las 11 y de mi casa saldré a las 5 de la mañana, porque hay que estar ahora 4 horas antes, Sí. porque va a haber un montón de controles. Y esto se parece mucho a Israel, ¿no? Bueno, se parece, yo creo que ya se han pasado 4 horas antes, ya ni, yo creo que ni para viajar de Israel para pasar un checkpoint, no sé si lleva 4 horas. Pero yo te digo 4 porque igual van a tener unos fallos, o Sí, sea, no, no, lo están claro. poniendo en práctica. Bueno, pues desde aquí un buen viaje, Gracias. aunque te hubiera valido más volver caminando, me parece que llegarías antes. Eh, pero Sí. gracias por atendernos en unos momentos así. Para nosotros es muy importante saber in situ cómo lo vive la gente. Una última pregunta. ¿Tú crees que Sí. esto va a tener alguna influencia política en Bélgica? Es decir, esto va a hacer que la gente cambie su percepción, eh, por ejemplo, en el tema de la crisis de los de los inmigrantes, o que haya un giro hacia la derecha, porque ya hay un gobierno de derecha, pero parece como Sí. que no suficientemente derecha en el sentido tradicional del término. Pues yo creo que sí, yo creo que la primera cosa que quieren hacer los belgas y el gobierno belga y las autoridades belgas es lavar la imagen también, porque ha caído muy bajo esa imagen y creo que los ciudadanos están muy preocupados por esto, porque quieren vivir en un país, bueno, es un país pequeño, entonces los medios extranjeros están al alcance de todos y no es de buen gusto, y para mí, por ejemplo, no es de buen gusto ver un poco como Bélgica está tirada por los suelos, con razón o sin razón, muchas veces con razón, desgraciadamente. Y entonces desde la ciudadanía se va a reclamar más control, más presupuesto para las cuestiones de inmigración, más control para las cuestiones de seguridad, volver a poner en cuestión el papel del ejército, también reciben cada año menos medios. Esto sí que tendrá un impacto en la seguridad. Ujú. Y en cuanto al gobierno, pues me imagino que también impulsarán, junto a, por ejemplo, Francia y otros gobiernos del norte de Europa, más cambios a nivel europeo. Es decir, ¿qué hacemos con el espacio Schengen? Podemos fortalecer nuestras fronteras de nuevo, o sea, conservando Schengen, pero también nosotros poner más control en las aduanas, en las fronteras. Yo creo que son temas fundamentales, porque no se puede permitir que un día un yihadista esté en Bruselas, el otro día en Rotterdam y el tercer día en París. O sea, Ujú. hay que poner más control. Es un poco la idea que sale un poco de esos atentados. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias Pascal por habernos atendido y que tengas buen viaje. Gracias.